Bueno, estamos empezando el invierno. Es una tarde muy interesante desde la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia y Desastres, que tenemos estas actividades como son los viernes médicos. Tenemos hoy día un tema muy interesante, ¿no? Que es la sepsis en la población pediátrica. Si bien es cierto, la mayoría de médicos emergenciólogos de Perú desarrollan sus labores en unidades de urgencia, que básicamente están dedicadas a la atención de adultos, y pocas veces tenemos ese reto y desafío de tratar a la población pediátrica. Sin embargo, en muchos hospitales, aún teniendo médicos pediatras de guardia, en los pacientes críticos, los niños que están con trauma múltiple, que tienen cuerpos extraños o que tienen algún tipo de condición que amenace de manera aguda y severa su condición de salud, pues son manejadas en las unidades de reanimación, de shock trauma, conjuntamente con los médicos emergenciólogos, ¿no? Lo vemos en hospitales de la sanidad del Ministerio de Salud, de aseguramiento de salud, o sea, el seguro social, muy poco, pero lo vemos en algunos, especialmente en hospitales de nivel 2 donde está más cerca a la parte comunitaria. Y también lo vemos en algunas clínicas, ¿no? En la parte privada, que tiene algunos modelos americanos de medicina de emergencia, donde el emergenciólogo pues ve niños, ve adultos, ve gestantes, eh, no tiene una distribución muy sectorizada y ve todo lo que es la medicina de emergencia, ¿no? Entonces, para tener el honor, ¿no? De presentar a una invitada de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia, ¿no? Que es la doctora Natalia Lopera Múnera, no sé si lo pronuncié muy bien. Ella es médica pediatra por la Universidad de Antioquia, de Medellín, Colombia. Hizo un fellow en San Lorenzo, en Paraguay, en el Hospital de Niños de Acosta Ñu, y es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica, ¿no? Espero que de repente se puedan unir a esta charla varios emergenciólogos pediatras y pediatras de formación, que pues siempre están muy interesados en lo que es el reconocimiento temprano de la sepsis, la identificación de estos niños que potencialmente pueden ir evolucionando de una manera desfavorable, y la intervención temprana y oportuna del médico de emergencia, sea emergenciólogo, sea pediatra o un pediatra con especialidad en medicina de emergencias, pues intervenga de manera exitosa y pueda cambiar esta evolución a un caso exitoso y favorable. Así que, Natalia, te damos una cordial bienvenida y muchas gracias por darnos tu tiempo para compartir todo lo que puedas saber y ayudarnos en la medicina de emergencia, especialmente pediátrica, ¿no? Muchas gracias, doctor, pues por la invitación, por la presentación, por el saludo. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes, bueno, y hablar de un tema que realmente es apasionante, pero además necesario en la población pediátrica. Voy a compartir la pantalla. Quisiera saber si se está viendo bien ahí, si se escucha. Sí, se escucha muy bien y se ve también, Natalia. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio pues a la charla que titulo El abordaje del paciente con sepsis o riesgo de, y pues más adelante les voy a contar por qué esto de riesgo de desde el Departamento de Emergencias Pediátricas, tratando de hacer un enfoque práctico. Entonces vamos a empezar con una pregunta que posiblemente parezca muy obvia, pero a veces no lo es tanto, y es ¿por qué hablar de sepsis y por qué hablar de sepsis en los niños? La verdad es que la sepsis afecta a una gran cantidad de personas en el mundo, aproximadamente 50 millones de personas cada año. Yo averigué la población de Perú, vi que eran más o menos 34 millones, o sea que esto representa mucho más de la población entera del país. Y hay algo bien importante, y es que la mitad de estos son niños menores de 19 años. Y la población menor a 5 años es la que representa la mayor carga de sepsis en el mundo. Y en este grupo de edad la mortalidad es muy alta, aproximadamente 2,9 millones. ¿Esto qué implica? Pues un impacto desproporcionado en la salud infantil a nivel global, años de vida perdidos, morbilidad y oportunidades perdidas para que los niños alcancen su pleno desarrollo. Y adicionalmente los datos en países de bajos ingresos son escasos, o sea que posiblemente estas cifras se subestimen.
Y adicionalmente, muchos aspectos del manejo en los niños no están respaldados por evidencia científica, lo que expone a muchos niños a diagnósticos y a tratamientos subóptimos. La epidemiología en Latinoamérica viene de entornos de cuidados intensivos, realmente en emergencias, pues lo que tenemos es muy poco. La prevalencia de sepsis en las unidades de cuidados intensivos pediátricos en Latinoamérica es de aproximadamente el 26% y de choque séptico al ingreso es del 20%. Pero hay algo muy importante y es que más del 50% de las muertes por sepsis ocurren en las primeras 24 horas desde el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, usualmente relacionadas con un choque séptico que no se puede controlar. Esto en comparación con los adultos, en donde menos del 20% de los adultos mueren en este intervalo de tiempo. Entonces los niños se nos mueren mucho más rápido, usualmente en el contexto de un choque séptico. Y adicionalmente en Latinoamérica tenemos otras comorbilidades como tuberculosis, VIH, malaria, desnutrición, menores tasas de vacunación, lo que genera una mayor susceptibilidad. Y miren estas cifras, aproximadamente una de cada muertes infantiles se asocian a sepsis y más del 80% de los casos y de las muertes por choque séptico ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Entonces, realmente hablar de sepsis y hablar de sepsis en la población pediátrica es importante y es relevante. Vamos a hacer un recuento histórico de lo que ha sido la definición, porque también la epidemiología varía un poco de acuerdo pues con esta. En el 91 se genera el consenso de sepsis 1, en donde aparece la definición de sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica en respuesta a una infección, el famoso SIRS que utilizamos por tantos años, y ellos clasificaban a la sepsis grave, aquella que se asociaba a disfunción orgánica, y al choque séptico como a la sepsis con disfunción cardiovascular. Una década después, en el 2001, el consenso de sepsis 2 mantiene esta definición y en el 2005 se da la Conferencia Internacional de Consenso de Sepsis en Pediatría que adopta esta definición de SIRS que venía en adultos y pues simplemente les asigna unos valores específicos a los signos vitales de acuerdo con la edad, a la taquicardia, a la taquipnea. En el 2016, o sea, muchos años después, se da el consenso de sepsis 3 en adultos que cambia la definición de sepsis y la define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped frente a una infección y crea los criterios de SOFA para definir esta disfunción orgánica. En el 2019 se crea el grupo de trabajo para la definición de sepsis en pediatría. Y pues hasta ese momento todavía seguíamos utilizando esta definición de SIRS que venía de muchísimas décadas atrás. Finalmente, este grupo de trabajo en el 2024 adopta la definición de sepsis que venía de sepsis 3, es decir, a la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección y la operacionaliza con los criterios de Phoenix. Entonces, esta definición de Phoenix y estos criterios se desarrollan en tres etapas. La primera etapa fue una entrevista a casi 3.000 médicos, en donde la mayoría aceptaba el concepto de sepsis definida como una infección orgánica, como una infección asociada a disfunción orgánica. Posteriormente, ellos realizan una revisión sistemática y un metaanálisis para mirar todos estos factores de riesgo que se asociaban a mortalidad por sepsis y finalmente desarrollan un estudio de derivación y de validación de criterios. Para este estudio definen a una infección sospechada como la administración de antibióticos y la realización de pruebas microbiológicas en las primeras 24 horas del encuentro y para los desenlaces, pues teniendo en cuenta que ya habíamos dicho que era una infección asociada a disfunción orgánica potencialmente mortal, el desenlace primario fue la mortalidad y como desenlaces secundarios buscaron la muerte temprana en las primeras 24 horas y la necesidad de ECMO. Y miraron cuáles eran los peores valores de los pacientes en estas primeras 24 horas del encuentro clínico para desarrollar los criterios. Hicieron una cohorte retrospectiva en 10 hospitales en 5 países. Una primera cohorte de derivación incluyó 5 países en Estados Unidos, que representaban los países de ingresos altos, un hospital en Colombia, o sea que tuvimos representación de Latinoamérica, un hospital de Bangladesh, y para la cohorte de validación, un hospital en Estados Unidos y de bajos recursos, un hospital en China y un hospital en Kenia. En total, esta cohorte de derivación incluyó más de 3 millones de encuentros, de los cuales el 5.7% tuvieron sospecha de infección
y 1,2% fallecieron, y la corte de validación incluyó más de 500.000 encuentros con una prevalencia de sospecha de infección de 7,9% y también una mortalidad de 1,2%. Con base en este estudio, entonces, se desarrollan los criterios de Phoenix, que están basados en la disfunción de 4 sistemas. El sistema respiratorio, de acuerdo a los requerimientos de oxígeno y de soporte respiratorio y los valores de PAFI o de la SAFI. La disfunción cardiovascular, basada en la necesidad de inotrópico, el valor de lactato, que consideran un lactato menor a 5 para asignar un valor de 0 y por encima de 5 un valor de 1 y de 2 cuando tenían un lactato mayor a 11, y la presión arterial media. Para la coagulación utilizan las plaquetas y el INR, el dímero del fibrinógeno, y para la disfunción neurológica el Glasgow y las pupilas. Entonces, con base en estos criterios se define o no la sepsis. ¿Cuándo vamos a hablar de sepsis? Cuando tenemos 2 o más puntos en estos criterios de Phoenix. En estas cohortes, la mortalidad de los pacientes que tenían un Phoenix de 2 o más fue de 7,1% en países de altos recursos, pero miren, casi 3 veces o 4 veces la mortalidad de los países de bajos recursos. Y en el caso del choque séptico, que se define como la presencia de sepsis más un punto de disfunción cardiovascular, la mortalidad fue de 10% para países de altos recursos y de 33,5% para países de bajos recursos. O sea que cuando un paciente tiene sepsis en un país de bajos recursos, su mortalidad es muy alta. El total posible de puntos es de 13, pero solo necesitamos 2. O sea que estos criterios están diseñados para identificar con precisión a los niños con sepsis, incluso en contextos donde no todos los valores están disponibles, incluso si no tenemos pruebas de coagulación, incluso si no tenemos lactato, gracias a esta estructura redundante. Pero es muy importante recalcar que no fueron diseñados para la detección de niños en riesgo de desarrollar sepsis, ni para la identificación temprana de niños con sospecha de sepsis. Y es que el espectro de las infecciones pues es muy amplio. Tenemos infecciones leves, no complicadas, pacientes que se pueden ir a la casa, que no requieren estudios, que se van a mejorar solitos, y pues obviamente el espectro más grave, que es el que nos alerta más, que es la sepsis. Y todo este espectro se da por una variabilidad de interacciones entre factores de los patógenos, del huésped, del ambiente, que me van a llevar a esta disregulación inmune, que tiene como 2 espectros grandes: la inflamación excesiva y la inmunosupresión. En esta inflamación intervienen muchísimos factores, desde el sistema inmune al sistema adaptativo, en distintos momentos asociados a eventos antiinflamatorios, a alteraciones en la coagulación. Toda esta inflamación descontrolada me puede llevar a daño del endotelio, a daño del glicocáliz, de las uniones endoteliales con fuga capilar, a desarrollo de trombosis. Pero hay algo muy importante, y es que esta reacción inmune y estas alteraciones inmunológicas no son iguales en todos los pacientes. Cada vez nos damos cuenta que hay fenotipos distintos de la sepsis y hay fenotipos de inflamación diferentes en los pacientes con sepsis. Por ejemplo, en este estudio ellos identificaron 3 fenotipos: un fenotipo de inmunoparálisis, un fenotipo de microangiopatía trombótica y un fenotipo de disfunción hepática, y todos estos fenotipos al final terminaban en una vía común de activación macrofágica. Entonces, cuando yo tengo un paciente con sepsis acostado en una cama y otro paciente con sepsis acostado en otra cama, posiblemente estoy ante 2 enfermedades que pueden ser similares, pero que tendrán sus particularidades. Esta gráfica es muy bonita, la compartió la doctora Viviana Pavlicic, emergentóloga del Paraguay, y es el salto hacia la sepsis. Cuando un paciente empieza con una infección y va evolucionando hasta la sepsis confirmada, que ya vimos que nos implica una mortalidad altísima, pues tenemos posibilidades de identificarlo, posibilidades de alertar, posibilidades de iniciar el tratamiento para evitar que el paciente pues llegue hasta este punto. Entonces, por eso la charla pues se titula el abordaje del paciente con sepsis o riesgo de, porque no queremos solamente tratar al paciente que tiene sepsis confirmada, donde ya la disfunción orgánica está establecida, sino posiblemente e idealmente mucho antes. Los pilares del manejo de la sepsis son estos 3: el reconocimiento, la resucitación inicial y el escalamiento del soporte. Y en el departamento de emergencias, sobre todo, nos corresponden estos primeros 2. Entonces vamos a hablar pues como de cada uno de estos pilares y de sus componentes. Empezando por el reconocimiento. Y es que el reconocimiento de la sepsis es un reto.
Por un lado, por la característica de los pacientes pediátricos que tienen mecanismos compensatorios que hacen que los signos evidentes como hipotensión sean muy tardíos y los signos iniciales muy inespecíficos como taquicardia, dificultades con la alimentación, vómitos. Pero miren, este reconocimiento temprano en países de bajos ingresos es particularmente importante porque ya vimos la mortalidad es más alta asociada a que el soporte avanzado no siempre está disponible. Y en una encuesta que realizaron a los médicos de emergencias pediátricos sobre por qué se demoraban en iniciar el tratamiento, pues ellos dijeron que la principal barrera para el inicio temprano del tratamiento era el reconocimiento. Y la idea es que en nuestros contextos de emergencias, donde tenemos grandes volúmenes de pacientes, donde los pacientes se pueden deteriorar esperando en las salas de espera, pues lo ideal es reconocerlo desde que el paciente entra al departamento de emergencias. Entonces, el reconocimiento de la sepsis es fundamental para impactar la mortalidad. Esto lo reconocen las guías de Surviving Sepsis, que recomiendan implementar estrategias estandarizadas para la detección sistemática de la sepsis. Sin embargo, no hay una recomendación sobre cuál es la herramienta óptima y lo que ellos sugieren es utilizar una herramienta que se adapte al tipo de pacientes, a los recursos y a los procesos de cada institución. Entonces, en consecuencia y en consonancia con esto, en el Hospital Niños de Acostañú en Paraguay, que para contextualizarnos es un departamento de emergencias que tiene más de 120.000 visitas al año, pues desarrollamos esta herramienta de reconocimiento y detección temprana de sepsis. ¿Qué es lo que esperamos con una herramienta de detección? Que sea sensible, es decir, que no se nos escapen pacientes con sepsis, pero que sea suficientemente específica para que no fatigue al sistema de alertas. Si todo el tiempo están saltando alertas de sepsis y al final no son, pues pasa como el pastorcito mentiroso. Y también, pues, las alertas excesivas también me pueden llevar a sobreutilización de recursos y ya sabemos que estamos en entornos de recursos limitados. Entonces, lo ideal es diferenciar a los pacientes que tienen o desarrollarán sepsis de los que se presentan como, con una infección no complicada. Les voy a mostrar rápidamente la herramienta que nosotros utilizamos. La primera pregunta es si el paciente ha tenido fiebre o hipotermia en las últimas 6 horas. Si no, se para la herramienta y se continúa el proceso estándar de triaje. Pero si ha tenido fiebre, entonces evaluamos el TEP. Si tiene alteración de la apariencia o de la circulación, o si tiene un TEP normal, pero los cuidadores no lo ven bien, y esto lo definimos como que los cuidadores refieran que no está orinando, que no puede beber o que no juega aún sin fiebre, entonces continuamos con la evaluación de la herramienta que ya les voy a mostrar. Si el TEP es estable y no hay preocupación de los cuidadores, hacemos una última pregunta antes de cerrarla y es si tiene algún factor de riesgo crítico. Paciente oncológico en quimioterapia, inmunosuprimido, desnutrido grave o menor de 28 días. Aunque todo esto esté normal, si el paciente tiene fiebre, se activa código de sepsis y se clasifica como un triaje 2. Si algo de esto no está bien, entonces la siguiente pregunta y la siguiente fase es tratar de identificar estos que están críticamente enfermos más rápido. Para esto le preguntamos a la enfermera, ¿este paciente parece críticamente enfermo? ¿Tiene factores de riesgo crítico que son los mismos que ya les mencioné, pero la diferencia es que aquí ya hubo alteración del TEP o preocupación de los padres o si está hipotenso? Si cualquiera de estas preguntas es positiva, este paciente es un código sepsis nivel 1, triaje 1 y pasa de inmediato a la sala de reanimación. Y si no, continuamos evaluando criterios clínicos, taquicardia, taquipnea, alteración del estado mental, la piel y el llenado capilar y factores de riesgo no críticos como cirugías, retrasos del neurodesarrollo, enfermedades crónicas, hospitalizaciones recientes. Si presentados son más criterios clínicos o un criterio clínico y un factor de riesgo, activamos código sepsis y si no, cerramos la herramienta. Nosotros quisimos evaluar esta herramienta, validarla en nuestro departamento de emergencias, entonces la comparamos contra 3 estándares de sepsis. El primer estándar era la sepsis por intención de tratar, es decir, todos estos pacientes que llegan y el médico decide iniciar tratamiento para sepsis, con antibiótico, con reanimación hídrica y con hemocultivos. Pero pues por supuesto también la queríamos evaluar contra el Phoenix, aunque sabemos que muchos pacientes pues no van a cumplir los criterios completos y aún así pues pueden estar en riesgo de desarrollar una infección grave. Y sepsis como diagnóstico final por cierre de caso, porque justamente eso, sabíamos que muchos de los pacientes con intención de tratar, pues puede que no hubieran presentado sepsis y aquí algunos pacientes les pusimos un bol, un antibiótico, pero finalmente terminó teniendo otra cosa y pues no se consideró sepsis, pero también pudieran tener sepsis aún sin cumplir los criterios de Phoenix. Entonces en este grupo agrupamos a todos los pacientes con intención de tratar que adicionalmente hubieran tenido hemocultivos positivos, Phoenix positivo, una estancia hospitalaria durante al menos 72 horas o muerte por sepsis, es decir, intención de tratar con cualquiera de estos criterios. Algo que nos preocupaba y que le preocupaba
a las personas del departamento de emergencias es que esta herramienta fuera a saltar muchas alertas. Pero miren, en este periodo, que fueron 4 meses, consultaron 40.000 pacientes, de los cuales se les aplicó la herramienta a 16.672, que eran los febriles, y solamente 240 tuvieron alerta de sepsis. Y de estos, 78 cumplieron el diagnóstico de sepsis al final, es decir, 1 de cada 3 pacientes. De los que tuvieron herramientas negativas, que fueron 16.432, hubo 19 casos de sepsis y al final se los voy a mostrar. Pero entonces esto nos dio una sensibilidad muy buena de 80%, con un valor predictivo negativo también muy bueno de 1, y cuando miramos los aspectos de la herramienta que más nos ayudaron a identificar los pacientes con sepsis fueron las alteraciones circulatorias en el triángulo de evaluación pediátrica, el llenado capilar normal y tener factores de riesgo críticos. De estos pacientes que tuvieron sepsis, que la herramienta fue negativa, encontramos que en 11 de 19 cumplían los criterios de activación, pero las enfermeras no le habían dado la alerta. Esto pensamos que se puede subsanar con una herramienta electrónica. Y adicionalmente encontramos errores en 7 pacientes en la evaluación, donde tenían, por ejemplo, alteración del triángulo pediátrico, pero la enfermera no lo había identificado. Esto implica que las personas que apliquen estas herramientas tienen que tener capacitaciones continuas. Entonces, por esto, definimos en la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas desarrollar una herramienta electrónica que se puede aplicar desde el ingreso a los departamentos de emergencias. Estamos trabajando en esta herramienta electrónica y esperamos que muy prontamente pues se las podamos presentar y posteriormente pues validarla en distintos departamentos de emergencias. Pero reconocemos que identificar a la sepsis de forma temprana es una de los pilares, porque si yo no identifico a la sepsis, pues el resto de las medidas no las voy a realizar. El segundo pilar entonces es la resucitación inicial. Esto incluye el inicio de antibióticos, de líquidos y eventualmente el inicio de inotrópicos y vasoactivos. Vamos a empezar con la reanimación hídrica. Llega un paciente con sepsis y lo primero que se nos viene a la cabeza es pasémosle un bolo de líquidos. ¿Y por qué? Porque tenemos la premisa de que los pacientes con sepsis tienen hipovolemia real o relativa. Y lo que queremos con ese bolo de líquidos es mejorar el volumen vascular efectivo o el volumen estresado, mejorar la precarga y mejorar con esto el volumen sistólico, el gasto, la perfusión y la entrega de oxígeno. Por supuesto, los bolos son una medida que salva vidas, es una medida que es universalmente aceptada, pero no exenta de riesgos. Y la respuesta en los pacientes a los líquidos no siempre es predecible. Miren en este estudio que salió publicado en Pediatric Critical Care, de 42 pacientes con choque séptico que recibieron 10 mililitros por kilo de líquidos, solamente el 30% tuvo una mejoría en el índice cardíaco, el resto no. Y no todos tuvieron mejoría tampoco de la presión arterial. Entonces, lo que nosotros queremos con el líquido, que es mejorar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión y mejorar la entrega de oxígeno, pues no siempre lo logramos. En este estudio, por ejemplo, solamente en el 30%. Y algo muy interesante es que cuando yo pongo un bolo de líquidos, los pacientes pueden tener mejoría, pero estudios también han mostrado que los efectos pueden ser transitorios y que esto me lleve a mí a administrar bolos repetidos y a generar una mayor sobrecarga hídrica. Esto, por ejemplo, lo evidenció este estudio prospectivo en Australia, que incluyó a 41 niños con sepsis. Ellos midieron valores de ecografía basal a los 5 minutos y 60 minutos después de un bolo. Los resultados a los 5 minutos es que el índice cardíaco aumentó a más de 10% en el 63% de los casos, pero a los 60 minutos solo el 14% mantuvo esa respuesta. Y es más, el índice cardíaco disminuyó en promedio un 6% respecto al basal, como lo vemos acá. Entonces, administramos un bolo de líquidos, no siempre van a responder y no siempre esa respuesta se va a mantener en el tiempo. Entonces, por supuesto, la hipovolemia pues es un riesgo para el paciente, disminuye la perfusión tisular, disminuye la driving pressure en el capilar, aumenta la disfunción orgánica, la muerte celular, pero por el otro lado, la hipervolemia me genera más daño endotelial, edema intersticial, mayor disfunción orgánica, la disfunción ventricular me lleva a edema pulmonar, entonces pues yo quisiera tener un equilibrio de euvolemia en el paciente crítico. Y es que responder no siempre significa tolerar. ¿Qué significa responder a fluidos?
pues que el gasto cardíaco aumente. Ya lo vimos que eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Y se define como un aumento mayor al 10%. La tolerancia a fluidos es un concepto que va apareciendo nuevo y es el grado en que se tolera la administración de líquidos sin causar disfunción orgánica. Y la sobrecarga hídrica, pues es más conocido, que es este estado global de acumulación de fluidos luego de una reanimación que puede tener un impacto deleterio en la función orgánica. Nosotros pensamos, y la creencia en los cuidados críticos, es que por aquí está la respuesta a fluidos y después, si nos pasamos un poquito, empieza la intolerancia a los fluidos. Pero el escenario real es que la intolerancia a los fluidos puede aparecer aún antes de que el paciente empiece a responder. Esto se ve muy lindo en esta gráfica. Entonces tenemos un paciente con hipovolemia, por aquí empieza a responder, pero algunos pueden desarrollar intolerancia a fluidos. Y con la fuga capilar, la hipovolemia todavía puede aún no ser corregida. Esto me puede llevar a congestión venosa y más adelante pues a ese estado de hipervolemia. Y la hipervolemia pues tiene efectos deleterios en todos los sistemas del cuerpo, en el cerebro, en la función cardíaca, en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en la microcirculación, etcétera. Entonces, el manejo hídrico en los pacientes con sepsis es todo un reto. Este estudio cambió un poco el paradigma de la reanimación hídrica en pediatría. Es el estudio FIST que se realizó en África, que incluyó a más de 3.000 pacientes con choque séptico, en donde se aleatorizaron a recibir bolos de líquidos versus líquidos de mantenimiento. El estudio se tuvo que suspender porque encontraron una disminución en la mortalidad en el grupo que recibía líquidos de mantenimiento. Esto fue en entornos sin disponibilidad de UCI y eso hizo que las guías de sepsis actuales pues nos hicieran preguntarnos cuál es el escenario donde usted está atendiendo al paciente con sepsis. Si usted tiene una UCI disponible, pues autorizamos a darle bolos de 10 a 20 mililitros por kilo hasta 40 a 60 en la primera hora. Pero si usted no tiene UCI disponible, mire nuevamente el escenario. Si su paciente no tiene hipotensión, dele solo líquidos de mantenimiento y no administre bolos. Si el paciente está hipotenso, administrele bolos de 10 a 20 hasta un máximo de 40. De estas recomendaciones, la única que es una recomendación fuerte con un alto nivel de evidencia es que en un paciente con choque sin hipotensión no le administre bolos, sino líquidos de mantenimiento si usted está en un entorno sin UCI. Y el consenso latinoamericano para el manejo de sepsis también va en sintonía con estas mismas recomendaciones, pero aún con UCI disponible, hace preguntarnos si el paciente tiene hipotensión o no. Si tiene hipotensión, le administra bolos de hasta 10. Miren que no se va tanto hasta 20 como las guías de Surviving Sepsis y hasta máximo 40 mililitros en la primera hora. Y sin hipotensión, bolos de 5 a 10 mililitros por kilo, o sea, ser mucho más prudentes. Y cuando no hay UCI disponible, pues la recomendación es la misma, solo que el volumen máximo de bolos en la primera hora es hasta 40 y no hasta 60. Entonces, ese es como el volumen total. Ahora, la otra pregunta, ¿qué líquidos utilizar? Ya pues sabemos que están los cristaloides, la solución salina versus los cristaloides balanceados. La solución salina es el cristaloide más utilizado para reanimar a los pacientes con sepsis, pues porque es el más disponible. Sin embargo, pues lo llamamos suero fisiológico, pero realmente no es fisiológico por las concentraciones de cloro que tiene. Esto me puede llevar a un aumento en la acidosis hiperclorémica, disminución del flujo sanguíneo renal, degradación del glicocálix y en los adultos, pues ustedes lo sabrán más que yo, ha demostrado mayor mortalidad en los pacientes críticamente enfermos. Por su lado, los cristaloides balanceados pues se han asociado a mejores desenlaces, mejores tasas de insuficiencia renal aguda, de diálisis y de mortalidad. Es por esto que las guías actuales sugieren a los cristaloides balanceados en lugar de la solución salina al 0.9% para la reanimación inicial de los niños con choque séptico. Sin embargo, es una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad. Entonces, actualmente se está desarrollando este estudio que se llama el PROMPT Bolus, que es un ensayo clínico aleatorizado donde está comparando la reanimación de los niños con sepsis con solución salina versus Ringer lactato. Vamos a ver este estudio, pues qué resultados nos da y posiblemente la evidencia pues sea mucho más fuerte para una recomendación mucho más clara. Y la última pregunta es cómo administrarlos. Siempre pensamos que los bolos de los pacientes en sepsis deberían ser a toda lo que nos dé la vena, incluso pues esta estrategia de push-pull, pero esto hay estudios que nos han mostrado que aumenta el daño endotelial, que aumenta las tasas de dificultad respiratoria y en estudios observacionales incluso aumenta la mortalidad.
Por su lado, una velocidad demasiado lenta pues me puede llevar a una recuperación escasa y solo transitoria del gasto cardíaco. Entonces, miren, acá hay varios estudios que nos muestran cómo esta administración rápida pues se asocia a riesgos. En este estudio que comparan la administración en 5 a 10 minutos versus 10 a 15 minutos versus 15 a 20 minutos, encuentran que en el grupo que se administró más rápido hubo mucho más riesgo de intubación. Entonces, quizás pues no una administración demasiado lenta, ¿cierto? Y menos si el paciente está hipotenso, pero pues tampoco una administración que sea exageradamente rápida. Sin embargo, pues la evidencia, como les menciono, también pues es poca. Ahora, inotrópicos y vasoactivos. Ya hablamos de la reanimación hídrica, pero sabemos que a veces esto no es suficiente. Entonces, ¿cuándo los iniciamos? Cuando persistan los signos de choque y el paciente no responda o tolera a fluidos. Pero pues no hay una definición de cuándo el choque es refractario a fluidos. Pero ya lo vimos, posiblemente no todos los pacientes responden igual, entonces esto no sea igual, esta respuesta no sea la misma para todos los pacientes con sepsis. Sin embargo, las guías nos dan algunas recomendaciones. Surviving Sepsis nos dicen que iniciar inotrópicos luego de 40 a 60 mililitros por kilo si el paciente continúa presentando signos de perfusión anormal o incluso antes si hay signos de sobrecarga de volumen. Y el consenso latinoamericano también, luego de 40 mililitros por kilo, si el paciente aún presenta signos clínicos o de monitoreo de hipoperfusión. Pero va saliendo evidencia que nos dice que tal vez inclusive sea prudente iniciarlos un poco antes. Este estudio, por ejemplo, comparó el uso o el inicio temprano de norepinefrina luego de 30 mililitros por kilo de líquidos contra un grupo control entre 40 a 60 mililitros por kilo antes de iniciar inotrópicos. En total se incluyeron 68 pacientes y lo que ellos encontraron es que en el grupo que se inició norepinefrina temprano recibió menos líquidos y tuvo menos días de ventilación mecánica. Por otra parte, este estudio también realizado en un centro, en un departamento de emergencias en Paraguay, comparó el inicio temprano de adrenalina después de 40 mililitros por kilo versus el grupo control que se iniciaba después de 60 mililitros. Se incluyeron 63 pacientes y encontraron que en el grupo de adrenalina temprano tuvieron menor mortalidad, menor ventilación mecánica invasiva y una resolución más rápida del choque. Actualmente estamos desarrollando este estudio para evaluar el inicio temprano de adrenalina en los niños con sepsis. Es un ensayo clínico controlado multicéntrico que estamos realizando acá en Latinoamérica. Empezamos con un estudio piloto, actualmente ya terminamos la recolección de pacientes y pues al ser un estudio piloto lo que evaluamos es la factibilidad, pero pues la idea es poder hacer un ensayo clínico más amplio con mayores unidades en departamentos de emergencias pediátricos en Latinoamérica. Básicamente, ¿qué hacemos? Nos preguntamos si el paciente tiene sepsis, es decir, se inicia antibióticos y administra un bolo de líquidos. Y si después de un bolo de 20 mililitros por kilo, el médico tratante decide continuar manejando los signos de choque, entonces en ese momento se aleatorizaron los pacientes para iniciar tempranamente adrenalina o para continuar con el tratamiento estándar recomendado por las guías actuales. O sea que la evidencia nos está mostrando que tal vez este inicio temprano de inotrópicos vaya pues a ser como algo importante en el manejo de la sepsis. Ahora, ¿qué inotrópicos? Pues tenemos la adrenalina o la noradrenalina. No hay estudios que comparen ambos fármacos como vasoactivo de primera línea. Tradicionalmente clasificamos al choque como choque frío, que es este con resistencia vascular alta y gasto cardíaco bajo, y al choque caliente como la resistencia vascular sistémica baja y gasto cardíaco alto. Los signos de choque frío los definíamos como extremidades frías, llenado capilar lento, pulsos débiles, una presión diastólica normal o alta con una presión de pulso estrecha, y este choque caliente como ese paciente que tenía las extremidades calientes, el llenado capilar flash, los pulsos fuertes, una presión diastólica baja y una presión de pulso amplia. En el caso del choque frío, por ejemplo, las guías nos recomendaban utilizar adrenalina y en el choque caliente noradrenalina. Pero estudios posteriores mostraron que había pobre correlación entre la clínica de la clasificación del choque con el monitoreo invasivo. Por eso las guías de Surviving Sepsis nos dicen utilice cualquiera de los dos de acuerdo con la experiencia y preferencia del clínico. Sin embargo, el consenso latinoamericano sí recomienda utilizar la adrenalina como el medicamento de elección reservando a la noradrenalina para los casos con evidencia o clínica o de monitoreo de una baja resistencia periférica. Hay una persona que está rayando, que está escribiendo, no sé si se le está marcando sin querer, pero para
mirar si de pronto, para que no se vaya a perder la información. Bueno. Y la otra pregunta es la dopamina, pues que por mucho tiempo la utilizamos en departamentos de emergencias y en unidades de cuidados intensivos, pues la verdad es que los estudios recientes mostraron que aumentaba la mortalidad y ni las guías de Surviving Sepsis ni el consenso latinoamericano pues la recomiendan y al contrario desaconsejan su uso. ¿Cómo vamos a administrar los inotrópicos y vasoactivos en el departamento de emergencias? Tenemos varias opciones: accesos venosos periféricos, centrales o intraóseos. Eh, ¿Por qué nos demoramos en iniciar los inotrópicos? En parte por dificultades para obtener los accesos venosos, pero también porque tenemos una formación insuficiente sobre la seguridad de las infusiones diluidas a través de una vía periférica. Entonces nos da miedo iniciar inotrópicos por vía periférica, pero la verdad es que los estudios nos han mostrado que el acceso venoso periférico es seguro para administrar inotrópicos, por supuesto, diluidos. En el estudio que les comentaba que estamos haciendo de inotrópico temprano, en el estudio piloto se incluyeron 40 pacientes y estos se iniciaron inotrópicos en todos los casos a través de líneas periféricas y no tuvimos ni un solo caso pues, de evento adverso asociado a su administración. Entonces el mensaje es que en los pacientes pediátricos podemos de forma segura iniciar los inotrópicos por vías periféricas. Y esto va en consonancia con el consenso latinoamericano: iniciar la administración de medicamentos vasoactivos utilizando accesos periféricos o intraóseos tan pronto como se considere necesario. Entonces, en la reanimación inicial, pues tenemos varias intervenciones. Por supuesto, vamos a considerar los fluidos, o sea, no es que esté mal, sin embargo, pues vamos a hacer una evaluación juiciosa del paciente para saber qué tanto los puede tolerar y qué tanto puede responder. Pero también deberíamos considerar el inotrópico o el presor de forma temprana, sobre todo en estos pacientes donde hay empeoramiento de los signos de sobrecarga o, por ejemplo, el caso del presor donde tenemos una presión de pulso amplia que se define como una presión, pues la diferencia entre la presión sistólica y diastólica mayor a la mitad de la presión sistólica de ese paciente. ¿Cómo lo hacemos en Latinoamérica? Miren, un estudio multicéntrico que incluyó 10 departamentos de emergencias e incluyó a 219 pacientes, de acuerdo con las metas pues, de Surviving Sepsis, mostró que menos del 40% de los casos de los pacientes tuvieron acceso vascular en los primeros 5 minutos. Y algo muy llamativo es que solo se colocó accesos intraóseos en el 3% de los pacientes. Entonces uno esperaría que si yo no pude colocar un acceso venoso en los primeros 5 minutos, pues esta tasa de accesos intraóseos fuera muchísimo mayor. Y la droga vasoactivas en los primeros 60 minutos se hizo en 55% de los casos y algo muy interesante es que cuando se iniciaban por catéter venoso central, el inicio promedio de administración fue de 133 minutos versus por catéter periférico de 42 minutos. Entonces esto va como en un poco la línea, nos da susto ponerlos por vía periférica, pero mientras podemos poner un central, pues va a pasar tiempo que puede ser muy valioso para el paciente. Ahora, ¿iniciamos líquidos o iniciamos líquidos inotrópicos? ¿Cómo evaluamos la respuesta? Por supuesto, están los marcadores clínicos de gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tiempo de llenado capilar, nivel de conciencia, diuresis. Siempre la administración de líquidos debe guiarse mediante estas reevaluaciones frecuentes y evaluar los signos de sobrecarga hídrica debe limitar la administración de bolos. Y estos signos de sobrecarga hídrica incluyen edema pulmonar, hepatomegalia nueva o en aumento. Ya vimos que la presión arterial en los niños se altera de forma mucho más tardía, que un paciente hipotenso pediátrico me debe disparar todas las alarmas, pero ¿cuál es la meta de presión arterial que yo debo mantener en un paciente con sepsis en el departamento de emergencias? Las guías de Surviving Sepsis no dieron una recomendación sobre el objetivo de presión arterial media, si tenerla en el percentil 5 o en el percentil 50, porque no había suficiente evidencia. Sin embargo, este mes salió publicado este ensayo clínico controlado en una UCI de un hospital en India. Incluyeron pacientes entre 1 mes y 16 años con choque séptico que no respondieran a líquidos y requirieran vasoactivos y compararon el objetivo de presión arterial media. A unos lo aleatorizaron para que el objetivo fuera el percentil 5 y a otros para que fuera el percentil 50. Y el tratamiento con vasopresores se ajustó para mantener esta presión arterial objetivo. Y el outcome principal fue la mortalidad por cualquier causa a los 28 días. En total incluyeron 144 niños y la mortalidad a los 28 días no fue significativamente
totalmente distinta entre los grupos. Pero ¿qué sí pasó? Que hubo más síndrome de dificultad respiratoria, mayor duración de los vasoactivos y mayor índice de vasoactivos en el grupo que intentaba mantener esta presión arterial media por encima del percentil 50. Entonces, ¿qué nos concluyen los autores? Que apuntar a una presión arterial media más baja no muestra una diferencia significativa en la mortalidad y que puede ser seguro y que esto nos puede ayudar a reducir el uso de fármacos vasoactivos y a sus efectos secundarios. Y les dejo esta formulita que me pareció pues muy útil, que fue la que ellos utilizaron en su estudio. Definieron el percentil 5 de presión arterial media como 40 más 1.5 por la edad y al percentil 50 como 55 más 1.5 por la edad, que a veces estas tablas de presión arterial media pues no están tan disponibles. El llenado capilar nos ayuda también a guiar y evaluar la respuesta. Miren, hay estudios que muestran cómo se correlaciona con la saturación venosa central. En esta gráfica queda muy claro cómo un tiempo de llenado capilar prolongado y a medida que va aumentando se correlaciona con una disminución de la saturación venosa central. Y el estudio Andrómeda en adultos, que comparó la reanimación guiada por lactatus versus guiada por llenado capilar, mostró menos disfunción orgánica a las 72 horas en el grupo de la terapia dirigida por llenado capilar. Hay factores que influyen en el tiempo de llenado capilar, entre ellos la técnica, entonces es muy importante pues recordar una buena técnica. El paciente debe estar acostado con la mano a nivel del corazón, aplicar una presión durante 10 segundos y luego contabilizar el tiempo, idealmente con un cronómetro. Y el lactato pues aparece como uno de los valores de laboratorio que más utilizamos, no siempre está disponible, pero si está disponible puede ser muy útil. Obviamente el lactato se correlaciona con hipoperfusión, pero también hay un montón de otros factores relacionados con el lactato, incluyendo la estimulación alfa-adrenérgica por los mismos inotrópicos. Entonces, la hiperlactatemia, que se define, pues está definida como mayor a 2, y el lactato hace parte de los criterios del Phoenix y le empieza a asignar puntos cuando es por encima de 5. Es importante tener en cuenta que no es una buena herramienta de tamizaje porque un nivel normal de lactato no excluye el diagnóstico de sepsis y esto lo vemos mucho en los departamentos de emergencias. Pueden tener lactatos por debajo de 2 y tener una mala evolución. Pero lo que sí es cierto es que los niveles altos al ingreso o que están persistentemente elevados a pesar del tratamiento me pueden indicar un estado más crítico y requerir intervenciones y monitoreos más agresivos. La normalización del lactato, por su parte, se asocia a disminución del riesgo de disfunción orgánica persistente. Entonces, las guías nos sugieren que si lo podemos medir, lo midamos, pero no usemos un único valor, utilicemos las tendencias en conjunto con la evaluación clínica para guiar la reanimación de estos pacientes. Es decir, no utilizarlo como único criterio, pero sí importante pues tenerlo en cuenta. Es imposible pues no hablar de la ecografía a pie de cama, que resulta pues muy útil en los departamentos de emergencias. La ecografía nos puede servir para muchas cosas en sepsis, incluyendo la identificación del foco infeccioso. Acá me voy a enfocar pues rápidamente para la evaluación hemodinámica. Recordar que la ecografía a pie de cama nos permite responder preguntas dicotómicas de sí o no, si hay hipovolemia, sí o no, cómo está, si hay disfunción cardíaca, sí o no, si hay sobrecarga hídrica, sí o no. Podríamos hacer una charla de evaluación hemodinámica del paciente con sepsis a través de la ecografía, simplemente pues algunas cositas básicas. La volemia, pues tradicionalmente la hemos evaluado a través de la vena cava inferior como un sustituto de la presión venosa central y del volumen intravascular. Sabemos que la inspiración genera una presión intratorácica negativa que nos lleva a un colapso de la vena cava inferior y pues lo que siempre hemos considerado es que si la vena cava inferior colapsa muy poco, sugiere una presión venosa central elevada y si colapsa más del 50%, y esto lo medimos en el modo M, me sugiere hipovolemia. Y como el diámetro de la vena cava inferior puede variar con la edad, entonces en pediatría se ha utilizado la relación de la vena cava inferior y de la aorta menor o igual a 8 como un equivalente pues a depresión de volumen. Pero a la vena cava inferior, pues hay que mirarla con lupa, porque si es verdad, se puede alterar y estos cambios pueden ser secundarios a hipovolemia, pero también pueden estar asociados a cambios en la presión torácica
incluyendo, por ejemplo, un esfuerzo respiratorio aumentado. Un paciente con una neumonía que tenga dificultad respiratoria me afecta la interpretación de la vena cava. La función cardíaca y la presión de la aurícula derecha me afecta la interpretación de la vena cava. Los cambios en la presión abdominal me afectan la interpretación de la vena cava. La compliance de la pared de la vena cava inferior me afectan la vena cava. Por ejemplo, yo puedo tener una vena cava aumentada en un paciente con vasoplejía en el contexto de una sepsis. Entonces, la evaluación de la vena cava inferior sumada a otros parámetros puede ser útil, pero no lo puedo mirar como un único valor. La función cardíaca en emergencias la miramos casi siempre de forma cualitativa. Para esto nos sirve el eje paraesternal largo y la ventana subsifoidea, pero obviamente esta evaluación cualitativa depende de la experiencia del observador. Hay una medida que a mí me parece muy útil y muy fácil de evaluar en el departamento de emergencias y es la separación septal del punto E, que es la distancia entre la valva anterior de la válvula mitral y el septo interventricular en diástole. Lo miramos acá en un eje paraesternal largo y aquí está la válvula anterior, la valva anterior de la válvula mitral y el eje y el septo interventricular. Entonces, en el modo M miramos la distancia entre este punto y el tabique interventricular. Recientemente salió publicado este artículo que nos da un parámetro sobre cuáles son estos valores normales. Y esto es muy fácil de obtener en el departamento de emergencias. Este estudio incluyó 600 pacientes, de los cuales 531 tenían función ventricular izquierda normal, que era el grupo control, pero 69 presentaron disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, definida como una fracción de eyección menor al 55%. Como parte de los resultados, ellos nos dan unos rangos de referencia para este e-point específicos para la edad y el sexo. Lo vemos aquí en estas gráficas y esto pues está disponible en este artículo. Y encontraron que los pacientes que tenían disfunción sistólica del VI tenían estos valores del punto D significativamente más altos y nos dan un punto de corte óptimo de 6,17 milímetros que tiene un área bajo la curva de 0,93, es decir, muy buena capacidad discriminativa para identificar disfunción ventricular con una sensibilidad del 86%. Y por supuesto, pues el POCUS también nos va a ayudar para identificar todos estos signos de sobrecarga hídrica en el espacio hepatorrenal, espleno-renal y las líneas B en la ecografía pulmonar. Entonces tenemos que integrar todos estos elementos, integrar los elementos de la evaluación del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, el estado mental, la perfusión de la piel, el llenado capilar, el gasto urinario, si tenemos ecografía a pie de cama, utilizarla, si tenemos medición de lactato, utilizarla en conjunto con los parámetros de sobrecarga, las tendencias en la frecuencia respiratoria, en los requerimientos de oxígeno, en la saturación, en la dilatación de la vena cava, en la ecografía pulmonar y los parámetros de presión sistólica, diastólica, presión de pulso para poder ir guiando la terapia. Entonces, habíamos iniciado con una intervención con la primera intervención, ¿cierto? Evaluamos el flujo, la presión, signos de sobrecarga y con base en estos parámetros vamos a ir modificando y vamos a ir definiendo qué necesita mi paciente. Puede que mi paciente necesite más líquidos, pero puede que mi paciente lo que necesite sea un presor o puede que necesite un inotrópico o aumentar las dosis. Entonces, no hay una camisa que nos sirva a todos. Los antibióticos y el control de foco son fundamentales en la sepsis. ¿Cuándo iniciarlos? Pues tan pronto como sea posible. En el choque séptico, las recomendaciones antes de la primera hora y en la sepsis sin choque en las primeras 3 horas, idealmente obteniendo cultivos antes, pero si no lo puedo obtener, pues no debo retrasar el inicio de antibióticos. Recientemente se publicó este artículo que fue muy controversial. Ellos querían evaluar en qué momento el retraso del antibiótico se asociaba con un aumento en la mortalidad y encontraron que por encima de 330 minutos se disparaba la mortalidad asociada pues al retraso de los antibióticos. Esto es como 5 horas. No quiere decir que nos podemos esperar hasta 5 horas para iniciar el antibiótico, sino que tal vez este inicio temprano no sea lo único importante. También es importante qué antibiótico escojo. Debo utilizar un antibiótico de amplio espectro, considerando patógenos posibles de acuerdo con el sitio de infección, los factores de riesgo, la epidemiología local, la gravedad del paciente, las exposiciones recientes. Yo puedo iniciar el antibiótico temprano, pero si no es el antibiótico correcto, pues voy a hacer poco por el paciente. Y el cómo también es importante considerar la farmacocinética de los antibióticos, cuáles se benefician de infusión continua versus administrarlos a horarios, cuáles se benefician de una dosis de carga. Entonces yo puedo iniciar el antibiótico temprano, correcto, pero si no lo administro de la forma adecuada, puede que no sea suficiente. Poner el antibiótico temprano no significa alcanzar concentraciones séricas óptimas en la primera hora.
Y podemos poner el antibiótico a tiempo, el antibiótico correcto, de forma correcta, pero puede no ser suficiente si no se controla el foco infeccioso. Entonces, la recomendación es implementar todas estas intervenciones de control de foco urgentes tan pronto como sea posible, después de haber realizado el diagnóstico de una infección que sea susceptible de un procedimiento de control de foco. Entonces ya hablamos del reconocimiento, de la resucitación inicial. Vamos a hablar palabras corticas del escalamiento de soporte porque pues la mayoría de este va a ocurrir en la unidad de cuidados intensivos. Pero por supuesto una pregunta que nos hacemos en urgencias es ¿cuándo intubar? Y es que pensamos intubar temprano bajo la premisa de que una alta demanda metabólica se puede mitigar mediante la ventilación mecánica invasiva temprana, incluso en ausencia de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, las guías de Surviving Sepsis no dieron una recomendación acerca de si se debe intubar o no a los niños con choque séptico refractario a líquidos y resistente a catecolaminas. Pero cuando ellos les preguntaron, pues al panel que estaba haciendo las recomendaciones, si intubaban frecuentemente a estos niños, el 48% dijo que sí, el 35% que algunas veces y el 17% que rara vez o nunca. El consenso latinoamericano de sepsis no recomienda la intubación inicial inmediata en niños con choque séptico, sino que la recomienda cuando hay deterioro de la función respiratoria o cardiovascular y pues o que esta no mejore con las medidas de soporte inicial en niños con choque séptico. Y muchas veces pues primero debemos asegurar una buena reanimación con líquidos e incluso iniciar la infusión de medicamentos vasoactivos si es necesario antes de la intubación. Y muchos pacientes pueden estar con medicamentos vasoactivos y no requerir intubación y los hemos tenido en el departamento de emergencias y se les desmonta el inotrópico y el paciente estuvo o con oxígeno por cánula nasal o con una ventilación no invasiva. Entonces es muy importante estabilizar a mi paciente pues antes de tomar la decisión. Obviamente si el paciente está en insuficiencia respiratoria pues lo tendré que intubar, pero digamos que la tendencia es a primero estabilizarlo hemodinámicamente. Y el consenso latinoamericano pues recomienda estos parámetros ventilatorios iniciales, manteniendo una normoxemia, una presión plato menor a 30, con volúmenes corrientes entre 5 y 8, y la PEP necesaria para obtener la mejor compliance con una saturación arterial por encima del 90%, con una FiO2 menor a 60%. Los esteroides en sepsis tienen una plausibilidad fisiológica y es una de las preguntas que nos hacemos. Le ponemos hidrocortisona, tiene un choque séptico refractario, ¿qué hacemos? Y es que disminuyen la recaptación de noradrenalina, mejoran la disponibilidad de calcio, por lo tanto mejoran la contractilidad miocárdica, la vasoconstricción, inhiben la prostaciclina y el óxido nítrico, por lo tanto aumentan el tono vascular y modulan esa fuga capilar, pero no están exentos de riesgos, tienen riesgos de hiperglicemia, de debilidad muscular y de infecciones nosocomiales. Una revisión en Cochrane en 2019 mostró que asociar esteroides favorecía una resolución más rápida del choque y me lleva a una leve disminución en la mortalidad a los 28 días. Este estudio de Neway en el 2017, que incluyó 40 pacientes pediátricos, que fue un ensayo clínico controlado, el inicio temprano de esteroides mostró una resolución más rápida del choque, pero no mostró diferencias en la mortalidad. Y adicionalmente, cuando se ha relacionado fenotipos de inmunoparálisis asociadas al uso de esteroide, en estos pacientes específicos el uso de esteroides se ha asociado a una mayor duración de falla multiorgánica. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que no todas las sepsis son iguales y que posiblemente no todos los fenotipos se beneficien de las mismas medidas y que pues la evidencia con los esteroides está dada por un número pequeño de pacientes con conclusiones inconsistentes, con limitaciones metodológicas y no han demostrado disminuir una reducción general de la mortalidad. Las guías de la Surviving Sepsis recomiendan no administrarlos si la reanimación hídrica y la terapia vasopresora logran restablecer la hemodinamia, pero sí considerar su uso cuando no lo logran. Y no se recomienda la medición de cortisol para guiar la terapia. Y no hay que olvidar a un grupo de riesgo, que es como un grupito aparte, que son estos pacientes expuestos a corticoides, muchos de los pacientes oncológicos, con trastorno del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con hiperplasia suprarrenal congénita o que hayan sido tratados con ketoconazol o con netomidato, que debemos evitar para la intubación del paciente séptico. Y en estos casos, pues sí se debe administrar hidrocortisona a dosis de estrés.
Actualmente se está desarrollando este estudio SHIPS para evaluar pues, la evidencia de corticoides en la sepsis. Es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, multicéntrico para pacientes entre 1 mes y 17 años con sospecha de infección que estén recibiendo adrenalina o noradrenalina a dosis mayores de 0,1 microgramo por kilo minuto o dos o más agentes vasoactivos y los aleatorizan, un grupo a recibir hidrocortisona y otros a recibir placebo, con el outcome primario de disfunción orgánica y mortalidad. Entonces estamos esperando también los resultados de este estudio para tener más evidencia. Y finalmente, también en el departamento de emergencias nos preguntamos acerca de los productos sanguíneos. La meta hemoglobina para pacientes hemodinámicamente estables es que sea mayor o igual a 7. Entonces yo puedo tener un paciente con inotrópico, pero si ya está estabilizado, pues esta va a ser la meta que considere. Sin embargo, no hay una recomendación sobre umbrales de hemoglobina en pacientes que estén críticamente enfermos, con choque séptico e inestables, y aquí pues prima como la decisión del clínico. No se recomienda transfusión profiláctica ni de plaquetas ni de plasma, basándose únicamente en el recuento de plaquetas o de alteración de pruebas de coagulación en niños que no tengan sangrado, pero aquí tenemos que considerar el juicio clínico en pacientes de riesgo, como son, pues por supuesto, los pacientes oncológicos. Entonces aquí, pues más o menos en esta ahorita hablamos un poco de estos tres pilares de la sepsis: el reconocimiento fundamental para poder iniciar todas estas terapias, la resucitación inicial en urgencias, los fluidos de forma cautelosa, el inicio temprano de antibióticos, el inicio de inotrópicos y vasoactivos, y el escalamiento de soporte, que lo iniciamos en urgencias definiendo la intubación, el inicio de esteroides, las transfusiones, pero por supuesto pues quedan otras terapias que van a estar mucho más limitadas a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para finalizar, quisiera dejar unos mensajes para llevar a casa. Uno es que la sepsis sigue siendo una causa muy importante de morbilidad en la población pediátrica, pero miren, la evidencia sobre cómo tratarla de forma óptima aún es limitada y aún la estamos construyendo. El reconocimiento temprano definitivamente es esencial, permite iniciar las terapias que han demostrado reducir la mortalidad. La fisiopatología circulatoria del choque séptico es compleja, es dinámica, varía de paciente a paciente y varía en el mismo paciente a lo largo del tiempo. La respuesta a fluidos es variable, es difícil de predecir, no todos los pacientes se benefician de grandes volúmenes, no todos los toleran adecuadamente, entonces tal vez el inicio precoz de drogas vasoactivas pueda mejorar la función miocárdica, reducir el volumen de líquidos a administrar, y los antibióticos tempranos siguen siendo una intervención crítica y alcanzable incluso en escenarios de recursos limitados. Entonces, si nosotros empezamos todas estas terapias en urgencias, reconocemos la sepsis, hacemos un uso cauteloso de los líquidos, iniciamos inotrópicos, iniciamos antibióticos, definimos si iniciar esteroides, si ventilar al paciente, pues todas estas intervenciones van a tener una repercusión positiva para los pacientes con sepsis. No existe una estrategia única para todos los pacientes, y es que posiblemente no hay una única sepsis, pero sí es muy importante evaluar de cerca a cada niño, integrar múltiples parámetros clínicos, hemodinámicos y de laboratorio, y vimos que la adherencia a las guías es baja. Todavía nos queda mucho para hacer para cerrar esta brecha entre el conocimiento actual y la práctica clínica. Bueno, eso era lo que traía para hoy. Voy a dejar de compartir. Bueno, Natalia, bastante interesante tu presentación. Creo que nos has hecho un paseo por todo el espectro del fenómeno séptico, que en realidad tiene mucho paralelismo con el adulto, ¿no? A pesar que siempre sabemos que manejar un niño no es como manejar a un adulto en chiquito, pero acá en el cuanto al abordaje, el enfoque, que muchas veces el departamento de emergencia se da en el adulto, pues también se traslada al niño con algunos bemoles en detección, en manejo, en metas, en goals, en alguna evidencia, bueno, el valor del ultrasonido y todo el soporte que nos has mencionado, ¿no? Antes de poder hacer algunos comentarios, creo que había algunos médicos, he visto dentro de los participantes, algunos pediatras que hacen emergencia, algunos pediatras que hacen cuidados intensivos, entonces capaz tienen algún comentario, alguna pregunta que por allí puedas ayudarnos a resolver, ¿no? Si es que hay alguno, por favor abrir su micro o levantar la mano para tener un orden. Buenas noches. Sí, se te escucha, doctor. ¿Cómo está, doctora Natalia? Felicitaciones, realmente muy buena revisión. Solo me quedó algunas dudas. Por ejemplo, cuando
Actualmente, por el trabajo que están haciendo y justamente por lo que se sabe por estadística, al ser el shock frío el más frecuente, como que se abusa un poco de la adrenalina. Sin embargo, cuando uno, justamente usted también mencionó, se investiga a los pacientes, no todos tienen el perfil hemodinámico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del lado venoso, la presión media circulatoria, es decir, el volumen estresado y no estresado en la parte venosa, se beneficiaría tempranamente del uso de noradrenalina en algún grupo de pacientes, y más no en lo que es la adrenalina, ¿no? Justamente con esa venoconstricción subiría la presión media circulatoria y el retorno venoso sería mejor. ¿Cuál es su comentario en relación a eso? Porque de pronto actualmente se abusa en todos los pacientes, casi todos realmente usan adrenalina y muy pocos realmente usan noradrenalina. Sí, exactamente, doctor. Pues, de hecho, siempre pensamos que el choque frío era más frecuente en la población pediátrica, pero hay estudios que muestran que realmente la población que tienen este fenómeno de una baja resistencia vascular periférica, pues es mayor al que tradicionalmente considerábamos. No hay estudios que comparen la adrenalina versus la noradrenalina para el inicio del paciente, pues como vasoactivo de primera línea para el paciente con sepsis, pero por supuesto hay pacientes que se van a beneficiar mucho más de la noradrenalina. En este estudio, en donde les muestro como el algoritmo publicado en Lancet, ellos sugieren que los pacientes que tengan una presión de pulso amplia inicien con la noradrenalina en vez de la adrenalina. La adrenalina, en el estudio que nosotros hicimos, es el vasopresor de primera línea porque es más disponible y es con el que se estaba más familiarizado en los departamentos de emergencias pediátricas. Pero en el hospital, pues como donde desarrollamos, uno de los hospitales donde desarrollamos este estudio, muchos pacientes iniciaban la adrenalina por el estudio, pero rápidamente, de acuerdo con la fisiopatología que nosotros identificábamos, adicionábamos la noradrenalina. Entonces, realmente la recomendación es que se puede utilizar cualquiera de los dos, pero por supuesto, pues la fisiopatología del choque va a variar de paciente en paciente. Estos que tienen resistencias vasculares bajas, pues con la noradrenalina mejorarán el volumen estresado y pues esperamos que con eso se derive toda la cadena de mejoría de la precarga, del gasto cardíaco y de la perfusión tisular. Genial, Natalia, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos hacen es ¿en qué caso sería recomendable utilizar la vasopresina? La vasopresina lo recomiendan las guías, pues tampoco hay un parámetro exacto de cuáles son las dosis de adrenalina y noradrenalina para iniciar la vasopresina, pero si es un paciente, digamos que es el inotrópico o el vasopresor más bien de tercera línea, cuando el paciente sigue presentando signos de choque a pesar del manejo con adrenalina y noradrenalina. Es lo que nos recomiendan las guías. ¿Y hay alguna experiencia del uso de albúmina o si tiene algún tipo de beneficios de manejo de pacientes con shock séptico? La albúmina, pues, se ha utilizado, es mucho más costosa, entonces realmente, pues, por lo menos en el departamento de emergencias y en los estudios del departamento de emergencias, el uso es mucho más limitado. Hay una estrategia que es de resucitación, que tal vez aplica más para las unidades de cuidados intensivos y ahí empieza, pues, como a utilizarse tal vez la albúmina, pero digamos que este ya no es como mi campo, pero en el departamento de emergencias realmente es que la mayoría de los pacientes, pues por la disponibilidad, los reanimamos con los bolos de líquidos porque pues los coloides no han mostrado una mejor evidencia y las guías pues no lo recomiendan, por lo menos en esta parte inicial. Acá en los hospitales en Perú muchas veces sucede tanto en adultos y creo que también muchas veces en la población pediátrica, es que los médicos de emergencia, tanto pediatras como adultos, manejan las siguientes 12 a 24 horas, a veces hasta 36 horas, a estos pacientes críticos, ¿no? Entonces, ya no solamente les tocó reconocer, resucitar, sino también les toca dar el soporte, ¿no? Entonces, cuando estos pacientes van siendo un poco rebeldes a los fluidos, o a los coloides, es que ya se hacen la pregunta de utilizar albúmina, el tema de la ventiloterapia, este tema de la diálisis,
o ECMO, ¿no? No, Ujú. bueno, yo no he estado en contacto con una experiencia que se ha aplicado ECMO a un niño, tal vez hay algún participante que sí lo haya hecho. Sé que más es en UCI, pocas veces tenemos disponible todo este equipo y aparataje del ECMO para la emergencia, generalmente es en UCI, ¿no? Pero no sé si finalmente en las experiencias que tú has acumulado, eh, el tiempo que se maneja a un niño crítico en la emergencia, por cuánto va, ¿no? Porque ello nos demanda tener otras herramientas, otras destrezas y ya otro manejo que ya rayamos al intensivismo, ¿no? No fuera Claro. tanto ya la emergencia, ¿no? Sí, pues nosotros, donde me formé, que es el Hospital Niños de Acostañú en Paraguay, la verdad es que la experiencia era que muchos de los pacientes con sepsis terminaban el manejo en el departamento de emergencias. Eran estos pacientes pues que iniciaban inotrópico y que digamos que mejoraban de forma inicial, a veces había que subirle las dosis o incluso pues agregarle un segundo inotrópico, pero que se podían ir desmontando en las primeras 24 o 48 horas y eso lo hacíamos en el departamento de emergencias. Pacientes que ya requirieran ventilación mecánica, diálisis o un manejo más avanzado, digamos que eso sí se nos escapaba a nosotros en el departamento de emergencias, no teníamos como una unidad específica para administrar como todas estas terapias. Pero sí es verdad que pues parte del contexto en los departamentos de emergencias de Latinoamérica es que nos toca manejar a los pacientes mucho más de lo que usualmente lo hacen países desarrollados. Entonces muchas de las terapias las iniciamos y las terminamos nosotros en el servicio de urgencias. Ahora, por otro lado, también es cierto que manejar un niño crítico, reconocerlo, tener las herramientas o instrumentos que tú has mencionado en un hospital, digamos un hospital universitario o un hospital con un nivel resolutivo mayor, por ahí que es más sencillo tener todas estas herramientas, ¿no? Pero hospitales comunitarios o hospitales de menor nivel resolutivo, o que no tengan tanto aparataje de soporte, tanto en el diagnóstico o en el tratamiento, como qué consejo podrías darle, ¿no? Porque finalmente pueden detectar tempranamente, pero a veces las herramientas para el manejo es un poco menor, ¿no? Claro, Entonces, ¿cómo uno es de el los médico de emergencia allí? Claro, uno de los propósitos de la herramienta de nosotros es que no incluye ni un solo parámetro de laboratorio. O sea, es una herramienta 100% clínica, basada en factores de riesgo, basada en el TEP, basada en los signos vitales. Entonces, eso nos favorece a que es una herramienta que se pueda aplicar pues de forma casi que universal y la que estamos desarrollando con la Sociedad Latinoamericana de Emergencias tiene las mismas características. Reconocerlo es muy importante porque si lo reconocemos tempranamente, pues tal vez iniciar terapias básicas con líquidos, con antibióticos, puede evitar que ese paciente progrese. Por supuesto, pues algunos pueden progresar, pero pues en parte es muy importante, uno, reconocer cuáles son los recursos que nosotros tenemos. Si yo estoy en un hospital comunitario, no tengo unidad de cuidados intensivos, el traslado se va a demorar, posiblemente esa carga grande de bolo de líquidos sea más perjudicial, es lo que muestra la evidencia. En ese contexto es más prudente iniciar líquidos de mantenimiento. El transporte juega un rol fundamental de qué manera yo voy a transportar ese paciente pediátrico a una unidad de mayor complejidad. Por supuesto, no me puedo quedar con ese niño que sé que se está deteriorando, pero pues también tengo que tener en cuenta como la forma en que ese paciente va a ser trasladado a otra unidad. Y una pregunta Natalia, es, sí, sí, eh, Rosita, Sí, una última pregunta, Alfredo, no sí. sé si te ha tocado Ujú. Natalia, no sé si te ha Hola. tocado preparar Sí. algo. O Rosita, dale, 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 dale. A ver, sí, Natalia, buenas tardes. Así, sí. Rosa Quicaño. Disculpa, sí, sí, es que hubo problemas con la conexión acá. Justo la parte que logré escuchar de la ponencia, me acordaba mucho un taller que tuvimos con el doctor César Mota, con respecto al paciente pediátrico. Respecto bueno, al triángulo pediátrico que siempre lo aplican, lo que es el ABCD, el ABC, perdón, lo que es la parte de apariencia, la parte respiratoria y la parte de circulación, que incluso él, cuando tuvimos el taller,
en uno de los congresos, nos indicaba que era primordial para reconocer a un paciente, bueno, a un paciente potencialmente séptico, y que terminaríamos haciendo algún tipo de procedimiento mayor, ya sea dando soporte, no sé, inotrópico, invasivo, etcétera, hasta que pueda ser visto por el médico pediatra intensivista o emergenciólogo pediatra, en el caso de ustedes que tienen allá en vuestro país. Entonces, justo cuando tú comentabas eso con respecto a que el diagnóstico es más clínico, se me vino a la mente eso, el triángulo pediátrico, que también he visto que habías expuesto. ¿Nos puedes ampliar un poquito más esa información? Porque justo viendo acá en todo el panel de invitados, tenemos varios médicos pediatras que pertenecen a diferentes regiones del país. Nuestro país, acá igual como el tuyo, tiene diferentes, sí, costa, selva y sierra. Entonces, cada uno con una realidad muy distinta. Quizás nosotros en la costa tengamos todo y quizás si los colegas en la selva no tengan los insumos, o mejor dicho, las facilidades que podemos tener como un ecógrafo a la mano, no sé, una unidad de cuidados intensivos pediátrico, etcétera. ¿Nos puedes ampliar un poquito más o hacer recordar acerca del triángulo pediátrico, que es inmensamente importante para poder hacer un diagnóstico en nuestros niños? Gracias. Claro que sí, el triángulo de evaluación pediátrica pues es una herramienta muy querida por nosotros. Es la primera impresión del paciente pediátrico. Es una herramienta que está basada solamente en la vista y en el oído, o sea, es una herramienta que se realiza sin tocar al paciente, que pues obviamente está compuesta por tres lados. Un lado es la apariencia, aquí miramos el tono, la interacción del niño, la mirada, el llanto, si es un llanto fuerte, si es un llanto débil, y no estoy tocando al paciente, simplemente lo estoy observando. En la respiración miramos signos de dificultad respiratoria, tiraje, retracciones, aleteo. No contamos la frecuencia respiratoria porque se hace en 30 segundos, entonces digamos que no incluye la frecuencia respiratoria, pero sí la observación del patrón respiratorio. Me escucho si el paciente tiene un ruido anormal, si tiene estridor, si tiene quejido, si tiene sibilancias audibles, si tiene alguna posición anormal como la posición de trípode. Y en la parte de circulación, lo que evalúo es el color de la piel, que puede ser pálido o que puede ser una piel moteada. Nuestra herramienta iniciaba con el triángulo de evaluación pediátrica, porque esto es lo primero que hacen las enfermeras de triaje en nuestro hospital. Entonces, básicamente lo que pretendía la herramienta era seguir la misma secuencia de evaluación. Y cuando miramos, porque la herramienta tuvo muy buena sensibilidad, bueno, estaba compuesta por muchas variables, nosotros quisimos mirar el peso de cada variable dentro de la herramienta. Dentro de las variables que se asociaron y que mejor tuvieron capacidad para identificar a los pacientes con sepsis estaba la alteración de la circulación en el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, digamos que el mensaje grande es: yo tengo un paciente con fiebre y lo evalúo con el triángulo de evaluación pediátrica y tiene la circulación alterada, ojo que ese paciente tiene mucho riesgo de desarrollar o de estar presentando una infección que pueda progresar a sepsis, o pues que ya tenga disfunción orgánica establecida. Muchas gracias. Alfredo. Sí. Sí, creo que ahí el doctor Dávila tiene alguna otra pregunta sobre el ultrasonido. ¿Qué tal? Una pregunta de un tema que me apasiona bastante. Eh, bueno, pienso que esas guías y todo lo que nos presentan, muy buena, ¿no? La parte clínica, pero cuando uno enfrenta ya en un hospital de tercer nivel, hospital en el cual acuden pacientes con comorbilidades, probablemente la parte clínica queda muy, muy corta, en el sentido que, por ejemplo, un paciente en triángulo de evaluación pediátrica con la parte circulatoria alterada podría de pronto ya tener depresión miocárdica, un corazón dilatado por sepsis o por alguna comorbilidad tipo insuficiencia renal, por ejemplo. Y en ese paciente es fundamental no solamente la clínica, sino un POCUS, porque cuando uno hace el ABC, lo que va a llevar es básicamente a la parada cardíaca, porque le baja la resistencia, la última reserva que tenía, el ventrículo izquierdo, y lo llevaría a la parada cardíaca. ¿Qué le parece o qué comentario tendría usted, doctora, sobre la formación del POCUS? No solamente básico, sino ya
un nivel avanzado en todos los emergencistas pediatras? Yo creo que eso es un requisito, yo creo que eso es una herramienta que ayuda muchísimo. Obviamente, creo que la evaluación del paciente, entre más herramientas tengamos, pues va a ser mucho más completa. Entonces, no el POCUS como única herramienta, sino por supuesto integrado a la evaluación clínica. Pero yo creo que la formación de ecografía en el punto de atención es fundamental para no solo los emergentólogos pediatras, sino los pediatras que trabajan en los departamentos de emergencias. Yo creo que esto debe ser como un foco de atención de los programas de formación. De acuerdo. Doctores, dentro de los miembros, ¿hay alguien que quiera hacer algún otro comentario o preguntas? Si no, para ir cerrando la charla de la doctora. Recordar que también es importante en las salas de observación de pacientes que no ingresaron de repente por cuadros sépticos, sino por otras cosas, y están en una observación de 6 horas, 8 horas, ya dentro de la emergencia, y que por ahí empiezan a desarrollar estos signos de sepsis, ¿no? Y que también eso amerita que todo el personal, no solo el que frente en triaje, o sea, el que recibe el paciente desde afuera, sino el que está dentro también pueda reconocer en aquellos pacientes que tenían, pues, cosas un poco menores o distintas a la infección, ¿no? Y saber identificarlos, colocarlos en estos códigos de sepsis 1, 2 y 3 conforme un poco el flowchart que ha hecho la doctora, ¿no? Eso también nos salvaguarda de presentar estos casos que pueden perderse dentro de la observación, mientras más grandes sean las emergencias que podríamos tener, ¿no? Y bueno, agradecer a Natalia, en realidad ha sido una posición bastante completa, bastante integral, creo que es muy símil a lo que se hace en sepsis en adultos. Y lo que sí, de repente invitarla a que cuando hagan los estudios también pueden incluir a las emergencias de los hospitales de acá de Lima, que tenemos bastantes niños, hay emergencias privadas, públicas, de seguro social, y capaz eso también le dé un poco más de solidez a las poblaciones que incluyen los estudios, ¿no? Creo que acá hay muchos pediatras van a estar encantados de participar, muchos médicos también, que les guste mucho la investigación y que, bueno, desde ya te decimos que estamos un poco abiertos a que cuando tengan algún tipo de investigación así, también piensen en que puedas incluir algún hospital peruano. No Sí, solo de Lima, sino de cualquier provincia. por supuesto, no, para nosotros es un honor. Este estudio que nosotros desarrollamos de adrenalina temprana fue un estudio piloto de factibilidad, pero pues la idea es hacer un ensayo clínico grande con una muestra pues de alrededor de 600 pacientes y por supuesto la participación de departamentos de emergencias de distintos países de Latinoamérica, incluido el Perú, pues es uno de los objetivos que nosotros tenemos y para nosotros será un honor trabajar de la mano con ustedes. Listo, Natalia. Muchas gracias por tu tiempo, Sí, gracias por tu conocimiento y experiencia. Rosita, creo que vas a cerrar un sí, poco la sesión. Parte de sí, la Sociedad Peruana de Emergencia, gracias. sí, sí, Natalia, muchas gracias, en verdad. Fue un gran honor haberte tenido el día de hoy con nosotros. Desde ya voy agradeciendo al doctor César Mota, que la siguiente semana nos va a acompañar y que fue el que nos logró contactar contigo. En verdad, ha sido, sí, 1000 puntos tenerte el día de hoy con nosotros en la sociedad. Entonces, aprovechando ese pequeño espacio, damos concluido lo que es la actividad académica del día de hoy e invitamos a todas las personas, todos los colegas, a la siguiente semana con la sesión del viernes médico. Quien nos acompaña va a ser el doctor César Mota, desde el hermano país de República Dominicana, con el tema el arte de la vía aérea pediátrica en emergencia. También esperamos, Natalia, tenerte acá con nosotros en la charla que el doctor Mota estará dictando y si todo va bien, también a finales de año en el congreso que estaremos realizando acá en nuestro país. Gracias, gracias Alfredo, gracias Natalia, gracias colegas, muy buenas noches. Nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches.